Bueno, eso es uno de los problemas actuales, ¿no? De cómo exactamente se forma, qué se forma una, se forman muchas, ¿no? Yo, normalmente cuando yo hablo de las nubes moleculares, más bien digo las nubes oscuras y frías. Varía mucho, ¿no? Por ejemplo, en toda la nube de Tauro, que tiene unos 20, 30 parsecs de tamaño, apenas tenemos unas 200 estrellas de Tauro. En comparación, Orión, la nube de Orión, hay más de 2.000 estrellas. Te podría decir también algo que te pudiera, digamos, conectar con el más allá o la vida después de la muerte, o lo que sea, pero como no creo en la vida después de la muerte, ese no me sirve. ¿No? Buena pregunta. Pero bueno, para entrar al tema de que queremos hablar un poquito es sobre las nubes moleculares, sobre algo de parte de ese trabajo que usted realiza. Y pues haciendo la pregunta pues, básica, ¿no? Para arrancar con un poco de contexto, ¿qué son las nubes moleculares? Ajá. Yo normalmente cuando yo hablo de las nubes moleculares, más bien digo las nubes oscuras y frías. Y eso es chistoso porque una vez me di cuenta, habíamos hecho, creo que la lotería astronómica, y uno de los cuadritos de la lotería astronómica era nube molecular, ¿no? Y entonces tengo una amiga química que me dice, ¡ay, qué padre, nubes moleculares! ¿Haces química? No. Y claro, ahí caí en cuenta que el concepto molecular la gente lo entiende como química. Y en realidad en astronomía lo relevante no es tanto que sea la química, sino que son nubes densas, oscuras y frías, ¿no? Y claro, como consecuencia de que son densas y son frías, se forman moléculas, ¿no? Entonces, yo siento que lo molecular o la parte química es como el subproducto. Lo relevante es que sean nubes densas, oscuras y frías. ¿Y por qué esto es relevante? Porque estas son las nubes que más fácilmente van a colapsar para formar estrellas, ¿no? Y por densas hablamos de densas, pero en realidad son densidades bien bajas. O sea, si tú comparas la densidad de la Tierra, de la atmósfera terrestre, con la densidad de una nube molecular, pues la densidad de la atmósfera es mucho mayor, ¿no? Pero, digamos, comparada la nube molecular con el gas difuso, pues sí son mucho más densas, ¿no? Entonces, esas son las nubes moleculares. En realidad, digamos, el espacio entre las estrellas no está vacío, quizás es lo que hay que decir, ¿no? No está vacío, hay gas, hay polvo, y este gas y polvo puede estar, digamos, o muy difuso, muy tenue y muy caliente. Te estoy hablando de temperaturas de miles, de cientos de miles de grados, muy, muy caliente, o temperaturas un poquitín más bajas que le llamamos tibio. De todos modos, eso de tibio sigue siendo bien caliente, son como 10.000 grados, entre 5 y 10.000 grados, sigue siendo algo tenue, o un poco más denso, que son las nubes ya, digamos, este gas así de caliente ni siquiera forma átomos. Los átomos, los protones y los electrones se separan, ¿no? Y entonces es el medio ionizado. Ionizado porque son iones, ¿no? Cargas positivas y cargas negativas están separadas. El gas un poco más frío, ya los átomos están, digamos, juntos, protones y electrones, es el medio neutro, y son nubes básicamente de hidrógeno atómico. Y si lo haces un poco más denso, entonces son las nubes que ya se permite la formación de moléculas, y entonces son nubes moleculares, son nubes densas y frías. Ok. Son nubes densas y frías. Y bueno, para darse una idea, estas nubes moleculares, ¿qué propiedades tienen? O sea, es decir, ¿qué densidades y temperaturas tienen estas nubes moleculares? ¿Y de qué tamaño son estas nubes? Sí, bueno, tamaños hay de todos, ¿no? Hay desde tan pequeñas como un parsec, que no sé si la gente sepa, que es 3 años luz básicamente, es un parsec. Sus temperaturas son bajas, son de 10 Kelvin, lo cual significa que son menos 270, menos 260 grados centígrados, ¿no? Y son densas. Bueno, aquí hacer la similitud con la densidad de la Tierra es difícil, ¿no? Pero digamos, en términos numéricos son densidades de más de 100 partículas por centímetro cúbico.
Más me refiero a que pueden ser 1000, pueden ser 10,000, pueden ser 100,000, ¿no? O sea, hay estructuras de todo tipo de densidades, ¿no? Okay. ¿Y cómo es que miden los tamaños de estas nubes? Digo, porque a veces en la galáctica, a veces lo menciono, sí que una galaxia está, cuando uno observa una galaxia, se ve ahí que un cierto tamaño, ¿no? Aparente, pero dices, ahora sí, mídelo. Ah, no, pues hasta aquí. Ah, pero si tú lo observas con otra longitud de onda, aparece que está más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes deciden en las nubes moleculares saber cuáles son los tamaños? ¿Cuál es la convención? Sí. Bueno, mira, las nubes originalmente se empezaron a ver o se descubrieron, digamos, porque en las placas fotográficas de Palomar, ¿no? Tú tenías la placa y entonces tenías un montón de puntitos porque la gente pues, lo que quería ver era estrellas y de repente había regiones en el cielo donde como que no había estrellas. Entonces, bueno, ¿qué es esto, no? La gente, por supuesto, por las formas sospechó que eran nubes que estaban oscureciendo la luz de las estrellas que estaban atrás. Las estrellas están mucho más atrás y esta nube está como cerquita y entonces nos oscurece lo que está atrás. De todos modos, hubo que esperar confirmación. Entonces pasó tiempo a que se descubrió, o sea, que se supo que realmente esas cosas eran nubes, ¿no? Nubes oscuras y densas. En principio, una nube de este tipo la mides fácilmente. O sea, tú tienes un montón de estrellitas y entonces dices, bueno, pues de aquí a acá. Pero esos tamaños son tamaños angulares. Para que tú sepas realmente cuánto mide en centímetros, digamos, o en metros, o en lo que sea, necesitas saber la distancia de aquí al objeto. Y esa parte puede ser más difícil, ¿no? Entonces, para tú saber a dónde está la nube, pues necesitas poder ver estrellas que estén por delante y tú sabes que no está por delante de estas porque ves la estrella. Y necesitas ver estrellas que estén por atrás para también darte una idea de que, ¿no? En dónde, en qué rango está, en dónde está. Y lo que finalmente más la gente trata de hacer es que estas nubes en general siempre tienen, o casi siempre tienen estrellitas asociadas recién nacidas. Entonces, si tú eres capaz de medir la distancia a esas estrellas, entonces puedes decir, ah, mira, la nube está más o menos a esta distancia. Entonces, por ejemplo, se sabe, cuando yo estudié astronomía, se decía que Orión estaba a 500 parsecs, a 1500 años luz. Esto se decía, bueno, pues porque más o menos por la cantidad de luminosidad que tienen las estrellas en Orión y sabes qué tipo de estrellas son, entonces puedes decir, ah, es esta distancia. Hoy día ya gracias a las mediciones con satélites, con Gaia, con estos satélites, sabemos que en realidad está a 100 parsecs más cerca, no está a 500, sino a 400, ¿no? Entonces, pero lo que haces es encontrar estrellitas que estén claramente asociadas a la nube y dices, ah, pues esta parte de la nube está a esta distancia. Entonces, por ejemplo, Orión en realidad es una nube bien grandota, lo que tú mencionabas de esa nubecita que se ve abajito, digamos, al sur del cinturón, esa nubecita es apenas la cabecita, digamos, la nebulosa Orión es la cabeza de una nube gigantesca que se extiende 50 parsecs. Pero lo que no se sabía hasta muy recientemente es que en realidad esos 50 parsecs son en el plano del cielo, pero que la nube se extiende, alejándose de nosotros, ¿no? Se extiende, digamos, como 80 parsecs. Esta parte está 80 parsecs más cerca que la otra parte. Entonces ya uno empieza a medir la tercera dimensión, ¿no? Pero eso ha sido con estrellas asociadas a la nube. Muy interesante. ¿Cómo es que sabemos que a partir de estas nubes se forman las nuevas estrellas? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que se da que a partir de estas nubes moleculares se forman las estrellas? Ajá. Bueno, es una buena pregunta. Originalmente, bueno, cuando se empiezan a detectar, digamos, a hacer observaciones en radiofrecuencias, pues se descubre que hay un montón de hidrógeno atómico, ¿no? Esto le valió un premio Nobel a la persona que, digamos, que dijo, ah, mira, debe existir esta transición y se debe de poder observar, ¿no? En radiofrecuencias, eso fue en los 50, Van der Hulst, creo que se llamaba. Y bueno, después en los 70 se desarrollaron los detectores capaces de medir en frecuencias más altas y entonces de detectar moléculas. La molécula de agua se detectó por primera vez precisamente en la nebulosa de Orión en 1970 y entonces la gente empezó a detectar moléculas, ¿no? Por esas épocas también empezaron los primeros detectores infrarrojos.
Entonces se vio que en las partes más oscuras de las nubes podía haber emisión infrarroja. ¿Y cómo explicas la emisión infrarroja? La gente se quebró un rato la cabeza y de hecho un mexicano, Eugenio Mendoza, propuso que una de las posibilidades era que fueran estrellas jóvenes que están calentando, digamos, su medio alrededor y digamos, polvo calientito, o caliente es un decir, sigue siendo bien frío comparado con nuestros parámetros, ¿no? Pero más caliente que lo frío del resto de la nube, remite en infrarrojo. Y entonces, ¿qué era lo que se estaba detectando? Precisamente. Entonces, digamos, así se empezó a pensar que pudiera haber, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar astronomía, pues no sé, ni siquiera se había observado, digamos, un disco protoplanetario, ¿no? Se pensaba que debía haber discos protoplanetarios por una serie de evidencias en el espectro, en la forma del espectro, o por ejemplo que tú tenías líneas de emisión que eran asimétricas, ¿no? Y entonces, ¿por qué son asimétricas? Sí, es como que había una parte como, digamos, como lo que le llamamos asimétrica en velocidad, digamos, la línea no se estaba alejando y acercando de manera similar, sino que sistemáticamente se acercaba. La razón de esto es que si hay un disco que es opaco, entonces uno ve nomás la emisión que viene, pero no la emisión que se aleja, ¿no? Pero entonces todo eran evidencias indirectas, ¿no? Hasta que llega el Hubble, hasta que llegan los nuevos satélites, se empieza a ver que en realidad sí existen los discos, ¿no? Que sí existen las protoestrellas, etcétera, ¿no? Pero básicamente ha sido pues un poco entre la observación y el modelaje, ¿no? Entonces tú propones o te imaginas que va a ser así, entonces si así es la realidad, entonces cómo se debería de observar, haces tus cálculos de cómo se debería de observar y entonces tratas de ver si lo que estás tratando de reproduce realmente, ¿no? Entonces, así, básicamente creo yo es que, porque no es que veamos, no tenemos la vida como para ver el proceso de formación de una estrella, ¿no? Sí, claro. Exacto. ¿Y tienen alguna estimación de cuántas estrellas se forman por estas nubes? O sea, es decir, no, están haciendo 100 varía mucho, ¿no? Por ejemplo, en toda la nube de Tauro, que tiene unos 20, 30 parsecs de tamaño, apenas tenemos unas 200 estrellas de Tauri, 200 estrellas jovencitas. Es una nube muy difusa, o razonablemente difusa. En comparación, Orión, la nube de Orión es una nube, claro, tiene 10 veces más masa, pero toda la nube, ¿no? Pero tan solo la cabecita de Orión, este lugarcito que tú decías que se veía como una nube al sur de las estrellas, de las tres Reyes Magos, en este lugarcito, tan solo ahí, hay más de 2000 estrellas. Solo ahí, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima variedad, ¿no? En general, las nubes pues no son homogéneas. Entonces pueden ir formando una estrella por acá, otra por allá, o dependiendo de las condiciones de la configuración, puede haber lugares que son muy densos y que forman muchísimas estrellas. Lo que nosotros hoy día creemos, digamos, nuestro grupo de trabajo, es que si bien en efecto como que al principio pueden ir formando de a poquitas estrellas, en realidad las nubes se están colapsando y eventualmente va a haber lugares donde se formen muchas estrellas. No en todo necesariamente, no en toda la nube, pero sí algunos lugares localizados donde se formen muchísimas estrellas, ¿no? Sí, claro. Entonces, me imagino una nube más grande, probablemente formen más estrellas. Sí, exacto. Una nube más grande en general siempre forma más estrellas y es más densa y forma también no solo más estrellas, sino también estrellas de más alta masa. Ajá. Sé que, bueno, para la gente que está escuchando, pues claro, ve que una parte de su trabajo es hacer simulaciones sobre estos procesos. En estos estudios, o lo que han hecho estudios pasados, ¿por qué es que estas nubes moleculares digamos, forman una estrella, se colapsan? ¿Qué es lo que provoca que colapse? ¿La gravedad? La gravedad, exacto. O sea, es un balance siempre entre la gravedad y la presión y, bueno, también los movimientos inerciales, ¿no? Es decir, si yo tengo una pelota aquí en la Tierra y la suelto, pues parte del reposo, pero hay una fuerza de gravedad y no hay nada que la contrarreste, ¿no? Ahora, yo podría decir, bueno, echo la pelota para arriba y entonces inicialmente tiene una velocidad. Entonces, aunque la gravedad haya para abajo y no haya ninguna fuerza que contrarreste,
a esa gravedad, la velocidad va para arriba y esa condición inicial pues hace que no colapse inmediatamente, sino que se vaya para arriba. De hecho, si la echo con suficiente fuerza, se me va, ¿no? Sí. Si la echo a 11 metros por segundo, creo que es la velocidad de escape, o kilómetros por segundo, ¿no? Más bien 11 kilómetros por segundo, entonces se va de la Tierra, ¿no? Entonces, digamos, es un balance entre las fuerzas que operan y las condiciones con las que parten, ¿no? Entonces, digamos, tú podrías tener que quizá tú dirías esto se va a colapsar, sí, pero ¿qué tal que tiene sus movimientos hacia afuera? Entonces se podría colapsar en un tiempo posterior o capaz de que nunca se colapsa, dependiendo del balance finalmente entre todas las fuerzas. Este concepto de la longitud de Jeans o la estabilidad de Jeans, ¿qué tiene que ver con la gravedad? La longitud de Jeans y la masa de Jeans son estos, digamos, conceptos matemáticos que nacen a partir de decir, yo tengo mi balance de fuerzas, tengo las ecuaciones de movimiento de mi fluido, ¿no? Entonces yo tengo que la masa se debe de conservar, tengo que la suma de todas las fuerzas pues tiene que ser igual a masa por aceleración, es la ley de Newton, ¿no? Y entonces a partir de estas ecuaciones yo puedo decir, bueno, ¿qué tal? Imaginemos que tengo un medio que es homogéneo y que le hago una fluctuacióncita. ¿Esa fluctuacióncita va a ser capaz de colapsar o no? Bueno, pues depende del balance de sus fuerzas. Entonces, si haces las matemáticas, resulta que si tienes suficientemente masa, entonces la gravedad es capaz de vencer a la presión. Cuando tú tienes, no a la presión, sino más bien al gradiente de presión. Esto es para los estudiantes. La presión en sí no es una fuerza, es una presión. Lo que es una fuerza es la diferencia de presiones. Si yo tengo una presión aquí grande y una presión aquí chica, aquí hay una fuerza, de aquí hacia acá, ¿no? Entonces, siempre es el gradiente de presión lo que hace la fuerza, ¿no? Entonces, si yo tengo una cierta fluctuacióncita, hago el análisis entre cómo se comporta el gradiente de presión y cómo se comporta la gravedad, y dependiendo de quién gana, es lo que me dice si sí alcancé a tener una longitud de Jeans o no alcancé a tener una longitud de Jeans. Claro. Entonces ya es como un límite donde dices sí. Si tienes más, esta cosa va a colapsar. Sí, y si tienes menos, la presión lo va a sostener. ¿Sí? Okay. Sabemos que, yo creo que es como un numerito que siempre decimos del número de estrellas en la galaxia, ¿no? 100.000 millones de estrellas, ¿no? Que tenemos en la Vía Láctea, ¿no? La estrella que vivimos. No sé qué tan complicado o no es saber si con estos modelos o estas teorías que sabemos que se forman estrellas a partir de estas nubes moleculares, con el tiempo suficiente, más o menos una estimación de vida de la galaxia, es decir, sí, a este ritmo, a lo que están generando las estrellas, las nubes moleculares, explica todas esas 100.000 millones de estrellas que tenemos en la Vía Láctea. ¿Esto es así? ¿O ahí? Más o menos, pero en realidad lo que hoy día digamos, más se concuerda tanto con datos observacionales como con simulaciones, es que en realidad a la galaxia constantemente le está cayendo material de fuera. Es decir, si tú piensas que nuestra galaxia está formando estrellas a cierta tasa, a la tasa actual, en cuestión de 1.000 millones de años te acabas el gas. Entonces, que no se haya acabado es señal de que le sigue cayendo. A nuestra galaxia le sigue cayendo gas. Y de hecho es algo a mí que me asombró, ¿no? Cuando estaba en Boston, porque aprendí, una de las cosas que me dio Lisa Goodman en aquella época para estudiar fue el atlas de H1. Habían observado hidrógeno atómico en todo alrededor de la Tierra, digamos, alrededor del sistema solar. Pero bueno, pues por supuesto que está toda la galaxia ahí, ¿no? Y existen unas nubes que se llaman nubes de alta velocidad, no sé si las hayas oído hablar. Estas nubes de alta velocidad resulta que son nubes que están cayendo a velocidades muy grandes y siempre están cayendo. No tenemos nubes de alta velocidad alejándose. Entonces, bueno, esto es señal de que es material que está llegando fresquito de fuera, ¿no? Y además, por un lado. Por otro lado, se han ido haciendo estudios cada vez más profundos de estrellas y hoy día sabemos que tenemos una galaxia espiral, pero todo el halo está lleno de corrientitas de estrellas, o sea, como de trazas de estrellas que muchas veces tienen un lugarcito donde tienen una concentración un poquitín mayor, como si fuera una galaxia pequeñita que estamos desgarrando y que nos está orbitando. Y conforme nos orbita la vamos desgarrando.
¿no? Entonces, esto cada vez se descubre más. Y tenemos hoy día no sé cuántos satélites, pero son un montón, ¿no? Hace 20 años pensábamos que eran, no sé, 10, ahora son como 50, ¿no? Una cosa así. No estoy seguro de los números, pero por ahí anda, ¿no? Entonces, y vemos otras galaxias también. Resulta que tú veías una galaxia de disco muy sencillita y le toman foto muy profunda y resulta que aparecen estas cositas, ¿no? Como halos de estrellitas desgarradas, ¿no? Sí, que se la está comiendo la galaxia, ¿no? Exacto. Y esto coincide muy bien con, digamos, simulaciones, por ejemplo, cosmológicas, donde tú propones que tienes un universo temprano que se está expandiendo, ¿no? Que está muy caliente, etcétera, se está expandiendo, pero conforme se expande se enfría y te permite formar estructura. Y entonces resulta que en ese universo tus galaxias simuladas van creciendo, se van formando se forman estos filamentos de materia oscura, de materia bariónica también, y caen, digamos, a los grandes centros caen y se forman galaxias elípticas, galaxias espirales, etcétera, ¿no? Y entonces se ve que las galaxias van creciendo de tamaño, ¿no? Y luego cuando tú vas y observas con el telescopio espacial, con el Hubble, y seguramente el James Webb va a encontrar cosas mucho más bonitas, ¿no? Pero con el Hubble ya sabemos que las galaxias de hace 10.000 millones de años eran galaxias chiquititas. Y que esas galaxias, digamos, que las galaxias más que observamos más en la actualidad son galaxias más grandes. ¿Cómo explicas esto? Pues porque les ha ido cayendo material, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte, que está muy loco, ¿no? Pero pareciera que es la masa, todo eso que está brillando, pero hay mucho más gas que esa que está ahí, ¿no? Por todo el universo, ¿no? Exacto. Exacto. No a todas las galaxias les cae. A las elípticas, por ejemplo, sabemos que no les ha caído gas recientemente, ¿no? En los últimos miles de millones de años no les ha caído nada, pero en general las espirales sí les ha seguido cayendo gas, ¿no? Sí. Y bueno, esta formación, como estamos comentando, de las nubes que colapsan, ¿no? De alcanzar una cierta masa o longitud de G, ¿no? Se cumple esto y colapsan, ¿no? Para formar estrellas. Toda la nube, pues, toda la nube puede formar una estrellita grandota, o es simplemente una legión. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo es que se entiende esta formación? Bueno, eso es uno de los problemas actuales, ¿no? De cómo exactamente se forma, qué se forma una, se forman muchas, ¿no? En general, lo más aceptado es que en general la mayoría de las estrellas se forman en cúmulos, pero hay debate, o sea, no todo el mundo dice eso. Y yo creo que, digamos, hay una gran mayoría de astrónomos que consideramos que la mayoría de las estrellas se nacen en grupos, es decir, que grandes pedazos de masa son inestables y se colapsan, pero conforme se colapsan también se fragmentan, entonces forman muchísimas estrellas, ¿no? Y normalmente lo que vemos en las simulaciones es que pues la nube no es pareja, no es homogénea. Siempre hay un centro un poco más, digamos, con más masa, y entonces eso atrae más masa. Y entonces en esos lugares es donde en general formas estrellas de más alta masa. ¿Por qué? Pues porque tienes el pozo del potencial, entonces ahí es más fácil que caiga la masa, ¿no? Por supuesto que en ese proceso se va fragmentando, ¿no? Y no solo eso, sino que dado que está cayendo masa, el pozo de potencial se hace más profundo. Entonces eso fomenta que caiga más todavía, ¿no? Y puede caer en forma de gas o puede también caer en forma de estrellas ya formadas. Entonces todo este proceso lo que hace es formar cúmulos muy masivos, como el cúmulo de Orión, como el cúmulo de la nebulosa, qué sé yo, la nebulosa de la Laguna, ¿no? Hay montones de cúmulos que, digamos, al irse formando han ido acaparando gas y han ido acaparando también más estrellas, ¿no? Ahora, por otro lado, hay gente que siente o que piensa que quizá las nubes, una nube masiva te forma una estrella masiva, ¿no? Hay quienes consideran o quienes han propuesto, digamos, que una estrella masiva en general siempre nace en un core masivo solita, ¿no? Yo creo que no hay mucha evidencia de eso, es una idea
Como todas, muy válida, pero no se ve evidencia de esto, ¿no? Pues sí, está interesante, ¿no? Porque, digamos, este número o el conteo de estrellas, porque hay diferentes tamaños, ¿no? Hemos visto a veces en la gente que ha visto ahí estos videos que muestran de los tamaños de las estrellas, ¿no? Que dicen, ese es el Sol, ¿no? Empiezan a Antares. Entonces siguen así con muchos tipos de estrellas. Todas las escalas, muy grandes, ¿no? Ajá. Y cómo se forman estos diferentes tamaños. Y si se forman una estrella muy grande, se va a acabar todo el gas, ¿no? Ya no va a formar otras más chiquitas o una más grande, ¿no? Sí. Entonces es que es todo un debate, sobre todo porque igual que es muy importante, yo que me dedico a la extragaláctica, que esos tipos de estudios son básicos para poder estudiar otras galaxias que no son la Vía Láctea, pues sí que me resulta bastante interesante. Interesante cuántas estrellas se encuentran. Claro. ¿No? ¿Qué otras fuerzas actúan ahí? A ver, porque sé que está la gravedad, ¿no? Y probablemente cuando se forma la estrella algo de presión, de radiación que conocemos bastante bien. Pero ¿son estas fuerzas que actúan nada más? ¿O qué es? O sea, sí, digamos, inicialmente es básicamente gravedad, presión, y podrías decir que algo de campo magnético. En efecto, si el campo magnético es suficientemente fuerte, incluso te puede inhibir el colapso, te lo puede detener. Ahora, una vez que tú, en general, cuando tú tienes ya la nube molecular, el campo magnético hace poco. No es que no haga, pero es ya como una corrección a segundo orden, ¿no? Lo principal es la gravedad contra la presión térmica, por un lado, y por otro lado, algo que también hay que reconocer que juega un poco, es los posibles movimientos que le llamamos turbulentos, ¿no? Yo creo que no es... digamos que la turbulencia es más consecuencia de que causa. Si quieres otro día te platico de eso, porque es todo un rollo, ¿no? Pero digamos, en las ecuaciones de movimiento, la turbulencia es una consecuencia, no es una causa. Sin embargo, en la cabeza de los astrónomos está que la turbulencia es una causa. La turbulencia te evita el colapso. Pues no, si es consecuencia. O sea, bien puede ser que el colapso de muchos centros de colapso te produzca lo que uno cree que es turbulencia, que son movimientos caóticos, ¿no? Pues sí, porque este pedazo se viene para acá, pero el de juntito ya no se viene para acá, sino que se quiso venir más para acá, ¿no? Entonces, y luego además, como los pozos de potencial están cambiando porque eso se está colapsando, pero luego al rato se va a estar expandiendo, entonces el pozo de potencial, digamos, el piso del potencial se está moviendo, pues eso también introduce movimientos que lucen como caóticos, ¿no? Como turbulentos. Pero bueno, lo cierto es que si tú tienes, digamos, la gravedad es una acción a larga distancia, pero también es una fuerza razonablemente débil, ¿no? Entonces, no es difícil que de repente un viento te pueda cambiar el curso, digamos, de una partícula que se quería venir para acá, por colapso, pues viene de un viento y te la mueve, ¿no? Entonces, por supuesto que eso juega. Pero yo te diría, las fuerzas, digamos, en una nube molecular, las fuerzas principales pues son gravedad, gradiente de presión térmico, digamos, simplemente porque la nube está a diferentes temperaturas. Hay gradientes, a diferentes temperaturas y densidades, eso te hace diferentes presiones, ¿no? Y la otra es, bueno, estos movimientos inerciales que tenías, y hay una cierta corrección de campo magnético. Pero una vez que tú superas, digamos, ese campo magnético, que en general sucede en las nubes moleculares, pues más bien el campo magnético también se adapta a las condiciones de gravedad. Es decir, conforme algo se está colapsando, se jala el campo magnético y el campo magnético se vuelve más intenso. Entonces la gente dice, ay, mira, el campo magnético está soportando a la nube. No, eso no tenemos prueba de que lo esté soportando o no. Pero el hecho de que sean tan parecidos la energía magnética y la energía gravitacional se puede explicar perfectamente bien como consecuencia de que colapsó, y como consecuencia del colapso, entonces el campo magnético tiene tal intensidad. Sí. Ajá. Sí, y para entrar un poquito a un estudio que hizo recientemente, estas nubes de las que estamos hablando, pues como bien usted dice, hay una nube molecular por aquí de Orión y hay otra por allá más arriba, otra más distribuidas en varias partes de la Vía Láctea. Es decir, no están solitas, ¿no? Hay más, hay otras componentes inclusive de la galaxia, también el bulbo,
conocemos, vemos este disco, brazos, ¿no? Que si es una galaxia espiral, pues están los brazos ahí. Claro. Digo, porque creo que en ese sentido fue uno de sus trabajos más recientes que hizo. ¿Qué fue el motivo que hizo? ¿Qué fue lo que investigaron en este artículo? ¿Qué fue lo que encontraron? Mira, al que tú te estás refiriendo en realidad es un poco como consecuencia de toda mi vida, ¿no? De mi tesis, un poco parte de la idea era analizar o entender, digamos, el balance energético en las nubes. Ese era como el tema principal de mi tesis. Y entonces, bueno, pues siempre he estado como pensándole y averiguándole por ahí. En mi tesis hicimos precisamente un análisis energético, pero le hemos ido añadiendo como cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos demostrado que el campo magnético no necesariamente es tan relevante para la formación estelar, ¿no? Sino que es un agente secundario. La gente pensaba que era el principal agente inhibidor de la formación estelar. Resulta que no. Si es fuerte, no formas ni media estrella. Tiene que ser débil y después de ser débil le aumenta, digamos, la intensidad, pero como consecuencia del colapso. 1. 2. En el 2009 se me ocurrió la idea de que qué tal que las mareas pudieran ser importantes. Y entonces hicimos un primer análisis, pero eran, digamos, como modelitos de galaxias de juguete, ¿no? No era ninguna simulación realista, con formación estelar, con brazos espirales. Simplemente era, voy a suponer que mi galaxia es así, que tiene ciertos brazos así asado, y que yo tengo una nube que es una pelotita de fútbol americano, ¿no? Una cosa alargada, con diferentes aspectos, ¿no? De cocientes de tamaño grande a tamaño chico, ¿no? Pero pues muy ovaladitas. Y entonces hicimos un primer estudio y encontramos que pudiera ser importante las fuerzas de marea. Eso fue en 2009. Ahora, recientemente, claro, pues ya están estas simulaciones súper complejas y súper bonitas, ¿no? De galaxias completas. Entonces le propuse a la dueña, digamos, de esas simulaciones, a Rowan Smith, una investigadora de Inglaterra. Le dije, ¿por qué no analizamos las mareas en tus simulaciones? Me dice, órale, va. Entonces tenía en aquella época una estudiante colombiana que estuvo aquí en un verano de la investigación. Y entonces ella empezó a hacer el análisis de sus simulaciones, de las simulaciones de Rowan, y encontramos que sí, que las mareas pueden ser importantes. No tanto las mareas galácticas digamos, aquí ojo, porque quizá no lo dije así de claramente en la plática que tú escuchaste, pero a la altura del Sol, lo que llamamos la vecindad del Sol, las mareas de la galaxia no son importantes. Lo que son importantes son las mareas entre nubes. Esta nube jala a la otra, ¿no? O este grupo de estrellas puede estar jalando a esta nube. Esas mareas sí pueden ser importantes. A esta escala, las de la galaxia no, pero no quiere decir que más adentro de nuestra galaxia o en otras escalas pudieran ser importantes. Eso sí puede ser más importante. Entonces, fue un trabajo recientito, ¿no? Que estuvimos estudiando en términos de las nubes, pero otro trabajo que me gusta mucho es el que está haciendo mi estudiante Andrea, el estudiante de doctorado, y ella te podría también platicar de esto, ¿no? Es muy bonito porque venía Gaia, en el 2017 uno decía, bueno, ya viene Gaia, hay que ver qué nos puede decir. Yo decía, bueno, ¿qué nos puede decir sobre las nubes moleculares? Las nubes son gas. Gaia va a haber estrellas, y va a haber no solo estrellas, sino movimientos de estrellas. Entonces lo que yo pensaba era, bueno, a ver, si tú tienes una región que se está colapsando y está formando estrellas, como no está colapsando, pues debería de haber movimientos para adentro. Una vez que prendes las estrellas y expulsas el gas, deberías de ver que las estrellas se están expandiendo, pues porque sus movimientos ya no hay nada que las ate y entonces se debería de expandir, ¿no? Están más dispersos, ¿no? Exacto. Entonces quizá la cinemática de las estrellas te puede decir algo, ¿no? Esa era mi idea en aquella época. Por supuesto que no es nada fácil, yo pensaba, bueno, va a estar en chino porque si tú estás formando estrellas, pero todavía está la nube, Gaia no va a ver esas estrellas, porque están muy oscurecidas, están adentro de la nube y la nube es oscura, es opaca, ¿no? A la luz. Entonces va a ser difícil ver esos movimientos convergentes. Pero bueno, pues igual Andrea se lanzó a analizar, a ver, a ponerse, digamos, a bajar datos, a ver simulaciones, etc. Y lo que descubrimos, más bien, es que
había un trabajo viejito de Lynden-Bell en los 60s, 67 creo que es, o 68, donde lo que decía, él pensaba en galaxias en aquella época, ¿no? Decía, si tú tienes una galaxia, un halo, digamos, tú quería entender la formación de nuestra galaxia, ¿no? Y estás formando estrellitas y se está colapsando. Una de las consecuencias del colapso de esta forma es que las estrellas deben de tener la misma dispersión de velocidades independientemente de si son estrellas masivas o estrellas de baja masa. Esto es importante porque, digamos, ¿qué pasa aquí en nuestra atmósfera? En nuestra atmósfera nosotros tenemos moléculas de más masa y moléculas de menos masa, o átomos más masivos y átomos menos masivos. Bueno, resulta que los más masivos se mueven más despacito y los menos masivos se mueven más rápido. Eso es equipartición de energías. En el proceso de colapso eso no ocurre. En el proceso de colapso todas las estrellas tienen la misma dispersión de velocidades. Ajá. Puede uno pensarlo, digamos, un símil que podrías pensar es pues, que dos objetos de diferente masa caen a la misma velocidad. Un poco así es. No es exactamente eso, pero lo podrías pensar así, ¿no? Entonces, de repente nos dimos cuenta, bueno, quizá es cierto, no podemos ver el proceso de colapso de la nube porque el Gaia no lo puede ver, ¿no? Quizá con el James Webb se pueda ver eventualmente. O sea, seguramente se va a poder ver, pero quién sabe si se pueda medir con precisión porque necesitas astrometría y posiciones absolutas y eso es otro rollo. Pero entonces el asunto es que si tú formas un cúmulo estelar de esta forma por colapso, entonces la dispersión de velocidades de las estrellas debe ser la misma, independientemente si tienes una estrella de 20 masas solares o un grupo de estrellas de 20 masas solares y un grupo de estrellas de 0.2 masas solares, ¿no? La dispersión de velocidades debe ser igual. En cambio, si tú formas estrellas de alta masa en el modelo turbulento, deberías de tener que las estrellas de alta masa tienen mayor dispersión de velocidades que las estrellas de baja masa. Entonces, resulta que Gaia sí nos da información de esto. Entonces, Andrea se puso a analizar la nebulosa Orión y más recientemente la de la Laguna y resulta que la dispersión de velocidades es la misma, independientemente de la masa de las estrellas, ¿no? Lo cual entonces habla de que la nube se debió haber colapsado, de que las estrellas se debieron haber formado en un gran colapso. ¿No tuvieron problemas? Porque, digo, ahorita cuando mencionas la idea, me imagino que tener como estrellas estadísticamente como para decir, pues estoy contando las verdaderas que me están diciendo la información, capaz no veo las que de veras están con diferentes dispersiones de velocidad. A lo mejor las que ya están más cerquitas ya como que interaccionaron lo suficiente como para tener una dispersión, no sé. Sí, bueno, es todo eso en efecto. Si tú tuvieras digamos, muchos tiempos dinámicos, que tu cúmulo sobrevive muchos tiempos dinámicos, deberías de ver que las estrellas de alta masa se empiezan a tener mayor dispersión de velocidades. Eso es consecuencia de la dinámica. Digamos, básicamente lo que sucede es que en un cúmulo, las estrellas de alta masa se tienden a ir al centro y expulsan a las estrellas de baja masa. Las estrellas de baja masa se van, pero eso como consecuencia hace que las estrellas de alta masa se vayan más al centro y a la vez aumenten su dispersión de velocidades. Pero eso necesitas muchos tiempos o algunos tiempos dinámicos. Si tú formas el proceso, si formas las estrellas de golpe, no, lo que domina es la dispersión de velocidades constante. Y eso es lo que finalmente entonces Andrea está viendo. La dispersión de velocidades es constante, entonces debe ser que esto se formó de golpe y no ha tenido muchos tiempos dinámicos. Y eso también se observa en las simulaciones. Exacto. Sí. Va bien. Va bien, exacto. Híjole. No. Ya te mareé. No, Mario, al contrario, me emociono, ¿no? Con la plática, a mí me encanta hablar sobre ciencia y ahorita, aprovechando que está usted aquí, ¿no? Yo le gustaría preguntar más y profundizar, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que podamos seguir hablando. Sí, claro. Y para que nos siga durando las pilas de nuestras cámaras, me gustaría ir cerrando el podcast. Ok. Pero espero que ojalá en un tiempo posterior podamos seguir hablando sobre todos estos temas, que creo que hay bastantes preguntas. Aquí tengo mi computadora, todo aquí toda una serie guardadito. Y dejaré las preguntas para después, para poder terminar.
Entonces, bueno, pues para ir cerrando el podcast, tenemos una sección aquí que llamamos la sección de las reco-preguntas, unas preguntitas que le vamos a hacer. Ándele. De nada, de otro mundo son, ¿qué opinas sobre esto? Preguntas indiscretas. Sí. Y me gustaría saber qué opina, cuál será la respuesta de estas preguntas. Sí. Entonces, la primera de esta pregunta es, de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué fue el Big Bang al inicio? Lo que sea, ¿de cuál le gustaría saber la respuesta y por qué? Buena pregunta. Bueno, yo creo que sí me gustaría saber la respuesta de... es que son tantas. Sí. Por supuesto que uno quisiera saber el origen del Big Bang, ¿no? O sea, si realmente hubo un Big Bang y qué hubo antes de este Big Bang. O sea, ¿por qué tenemos un exceso de materia sobre la antimateria? ¿Por qué hubo un Big Bang, no? ¿Qué hubo antes de ese Big Bang, no? Por supuesto que uno también quiere saber si los hoyos negros, ¿no? ¿A dónde te llevan o qué, no? Por supuesto. Y por supuesto que exactamente qué es la materia oscura, ¿no? O sea, qué tipo de bichos son, ¿no? Porque ha sido tan elusivo y no la podemos ver, pero sí medir, ¿no? Por supuesto que esas tres preguntas me gustaría saber las respuestas, por supuesto. Sí. Bueno, ya traías respuestas, pero te la pasamos por esta. ¿Era solo una? Está bien, la siguiente pregunta es, de todos los descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia de la ciencia, ¿a usted cuál le parece el más impresionante? Como descubrimientos, digamos... o invenciones, sí. Es que si ahí lo que no sé si te refieres a descubrimientos, digamos, experimentales o también teóricos. No, teóricos, sí, todo. Yo creo que la relatividad. Yo creo que la relatividad del tiempo, sí. A mí, pues es que rompe con todos los esquemas, ¿no? Rompe con el esquema de... Pero bueno, es que también si uno le piensa, ¿no? Digamos, la dualidad particular onda es una locura, ¿no? Sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, de hecho, por eso van estas preguntas, exacto, ¿no? Claro. Saber la opinión de nuestros invitados. Pero ¿no? Ciertamente la primera que a mí se me viene a la mente es la relatividad del tiempo, ¿no? Okay. El tiempo, del espacio-tiempo. La siguiente pregunta es, de toda la... ¿qué gran invención le gustaría que se existiera antes de morir? ¿Qué gran invención? Uy, tengo la mente yo creo que muy limitada porque yo creo que no me he puesto a pensar en eso. Lo que sí te puedo decir es que hace unos 20 años yo soñaba, o sea, me imaginaba que debería existir una cosa como el iPad. ¿En serio? Sí, o sea, es que esto es necesario. Ajá. O sea, yo quiero poder irme al baño, ¿no? A ver el periódico en el baño y no te vas a llevar la computadora, ¿no? Sí, claro. Y además en aquella época, pues las laptops eran menos frecuentes, ¿no? Ya empezaban un poco, pero básicamente uno siempre tenía su computadora de escritorio, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo sentía que el iPhone no me lo imaginaba, ¿no? O sea, el teléfono inteligente, pero sí una tableta, ¿no? Una cosa así como una tableta, esa sí me la imaginé. Sí. Ahora, en términos de inventos antes de estirar la pata, pues sería lindísimo la teletransportación, ¿no? Sería lindísimo. Te podría decir también algo que te pudiera, digamos, conectar con el más allá o la vida después de la muerte, pero como no creo en la vida después de la muerte, ese no me sirve, ¿no? Aunque se invente, yo creo que no debe de haber vida después de la muerte, ¿no? Que uno regresa a donde, o sea, ¿qué éramos antes? Pues antes tampoco existíamos, ¿no? Creo yo. Entonces yo creo que ahí para allá vamos, ¿no? Sí, claro. Vamos a averiguar. Exacto. Ya te quedé una pregunta. No, tenemos varias preguntas. Bueno, ya nos quedan como 4. Una de estas preguntas es, ¿cuál es la contribución que le gustaría dejar a la humanidad con su trabajo?
¿Qué contribución me gustaría dejar con mi trabajo? Mira, es que es chistoso, ¿no? Porque de repente tengo la sensación de que quizá la materia oscura pudiera ser algo tipo Mond, pero no me queda claro que sea Mond, ¿no? Pero algo así que no hemos, digamos, como que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y me gustaría poder trabajar en eso. Lo cierto es que no hago trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces es digamos, como un deseo que está ahí nomás, ¿no? Una imagen, pero siendo realistas no hago trabajo en eso, ¿no? Entonces no lo veo factible, pero sería algo que me gustaría, ¿no? Como decir, mira, la materia oscura va por acá. Claro. Sí, pero bueno, yo creo que puede llegar la propuesta correcta y decir, usted sabe hacer esto, y se me hace que va por acá. Y sí, mejor, ¿no? De repente te digo, como uno finalmente, o sea, yo creo que, digamos, eso me gustaría. Ahora, ¿qué creo que uno hace en la realidad? Pues uno hace pequeñas contribuciones. Y ocasionalmente algunas de esas contribuciones pegan más, pegan menos, y no dejan de ser casualidad, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es, siento yo, como el delantero, como el Hugo Sánchez, ¿no? El cazagoles. Uno tiene que estar tirándole al arco todo el tiempo y algunas de esas van a entrar aunque 80 fallen, pero mientras más tires, más probabilidades tienes de anotar, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, uno va teniendo ideas y va desarrollando cosas y algunas de esas tienen cierta suerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pareció muy bonito lo de la estrellita que cambiaba de curso. Pues, ¿cómo puede cambiar de curso si el viento no le hace nada, ¿no? Sí. Pues te das cuenta de que era el piso gravitacional, ¿no? O lo de las Postetauris. Pues yo tenía mis nubes que se formaban así asado y resulta que eso le podía a Lee explicar otras cosas, un problema que llevaba 20 años, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cree que haya vida en otros planetas? Vida en otros planetas. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. No más que también creo que las distancias, las escalas son tan grandes que está en China, ¿no? O sea, si te pones a pensar que a escala, si el Sol fuera una pelota de 1 metro, la Tierra sería una caniquita de 1 centímetro y nosotros seríamos del tamaño de un átomo, incluso más chicos, y queremos ese atomito irnos a otra estrella que está en Moscú, porque esa es la distancia equivalente a la estrella más cercana, la pones en Moscú, es otra pelota de 1 metro que está en Moscú, pero no en Moscú por el lado corto, sino por el lado largo, ¿no? Es una locura. O sea, que un microbio, bueno, ni siquiera microbio, porque los microbios serían ciudades enteras, ¿no? Que una minúscula parte de una caniquita quiera viajar hasta allá, ¿no? Me parece una locura. Sí, claro. Ahorita que lo preguntas sí tiene más sentido. Ajá. Sí. Se nos está acabando el tiempo y luego la última pregunta. A ver. ¿Formaría parte de los voluntarios que viajarían a la primera misión a Marte? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que digamos, un poco por la edad, uno ya está grande, ¿no? No me queda claro, digamos, o sea, me parece que es algo padre y bonito que la humanidad debe de hacer, ¿no? Y no me llama como para yo ir, ¿no? Siento que estamos hechos a este mundo y entonces se necesita, digamos, como toda una readaptación, ¿no? Para poder irte a otro planeta, pasar 6 meses cuando menos en el espacio, llegar a un planeta y luego además cómo vas a aterrizar. Toda la parte tecnológica me parece una aventura así de terror, ¿no? Pues más, ponte a pensar, los paracaídas, a la velocidad a la que esas cosas vienen bajando, te pasas de velocidad y ya no bajaste a Marte, sino que te seguiste de largo, ¿no? Es una locura la aterrizada en Marte. Y luego además tienes que bajar con bombas, porque tienes que bajar con todo el combustible que te va a regresar, si no, ¿cómo regresas, no? Y vas a estar en un ambiente con otra gravedad, con mucho menos sol, con un planeta además rojo, que pinche feo, ¿no? Sí, claro. O sea, a mí me gusta el verdecito y el azulito. Y luego 6 meses de puro viaje así, de aquí que llega. De ida. Luego te tienes que esperar
año y medio a que la Tierra y Marte se vuelvan a alinear para poder regresar. Sí, exacto. O sea, es una locura. Sí, claro. Y si encima le echas que tienes un hijo discapacitado que necesita atención permanente, pues Sí. no, yo no me voy nunca. Claro. No. No, pues doctor, le agradecemos mucho que haya Al venido aquí contrario. al podcast a hablar de su trabajo, Al contrario. y a saber un poquito de su vida académica, de todo. Y pues esperemos que pueda venir otro día para hablar. Claro sé que sí. Está haciendo investigación constantemente, artículos Salen ahí a cada Claro rato, que sí, con todo ahí veo gusto. que publica. Entonces esperamos seguir hablando y ya esperemos que la gente que nos vea hace preguntas, igual se las hago llegar. Ok, claro que sí. O lo programamos para responderlas tal vez en otro podcast. Ándale, eso, que la Puede gente ser. pregunte y hacemos algo, respuestas cortitas, cosas así. Eso podría ser interesante. Va que va. Y pues nada, pues antes de terminar, agradecerle a Yasmín que estuvo detrás de cámaras. Y gracias por estarnos viendo. Si nos vamos, no me voy sin antes recordarles que ustedes pueden ver este podcast por YouTube, escucharlo por Spotify. Si están manejando, se va a poner a limpiar la casa, puede poner ahí Spotify y puede escucharlo. O puede seguir también en las redes sociales como en Facebook, Instagram, y ya también estamos entrando a TikTok y ya también a Twitter. No les hacemos mucho caso porque es todo un show, pero ya tenemos cuentas y si quieren darse una vuelta por ahí, pues bueno. Así que, pues nada, nos vemos la próxima.